Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, como todos los miércoles, en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad en todos los ámbitos está presente. Quienes habitamos la Ciudad de México debemos ser respetados sin importar nuestra procedencia y orientación sexual. Y para comenzar con la participación de nuestros invitados, hablaremos de la atención de casos en el COPRED durante 2017. Y quien tiene la información es Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED. Entre las actividades realizadas en este campo, le comento que coordinó el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Fue director general de Quejas y Orientación y primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el periodo 2011 al 2015. Él ya se encuentra con Jacqueline Loaz Tapia, así que así vamos a comenzar. Y bueno, pues también tenemos, entre otras cosas, hablaremos de los logros del Instituto Nelson Mandela de la ciudad de lo que es la ciudad, bueno, de lo que ha hecho la COPRED durante el 2017, y nos van a acompañar grandes invitados y por supuesto ya estamos con Jacqueline Loaz, que es la encargada pues de este gran programa de la COPRED y que ha tenido muchos éxitos y premiada también, mi querida Jacqueline. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues qué gusto poder conversar con los dos y bueno, en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía, nos parece fundamental, pues el día de hoy, dedicar el programa precisamente a hablar sobre lo que durante todos estos meses y durante todo el año pasado conversamos, es decir, a quién atendimos, qué pasa, qué temas de discriminación hay, en qué ámbito y cómo sean, porque bueno, los números estadísticos indiscutiblemente nos dan la posibilidad de saber qué tanto vamos avanzando, ¿no? Así es. Porque además la idea de abrir este programa era para invitar a la gente a que conociera sus derechos y acudiera a la COPRED a consultar o a pedir ayuda también, ¿no? Así es. Claro, es decir, que sepan que nos hemos logrado colocar como una institución que le da mucha confianza a la ciudadanía. Fíjate que eso nos llena de gusto y de orgullo que las instituciones del gobierno de la Ciudad de México sean espacios donde la ciudadanía se siente con confianza para contarnos lo que les pasa, para contarnos sobre discriminación. Y que más informe que precisamente presentárselo al público, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué mejor informe que decirles, hicimos esto? Ustedes mismos nos pueden decir qué es lo que falta, qué es lo que se necesita, porque pues precisamente al final de cuentas, tanto el canal de la Asamblea, tanto la COPRED, somos servidores públicos y estamos precisamente para atenderlos. Exactamente. ¿No? Claro, y en ese mismo sentido también es la posibilidad de presentar las capacitaciones que da el Instituto Nelson Mandela. Por aquí estará Norma, ya tendremos oportunidad de conversar con ella para que también nos diga a quién hemos capacitado, qué tipo de capacitaciones, porque si no modificamos la cultura, el pensamiento y la conducta de las personas, no vamos a poder eliminar la discriminación. Bueno, por ahí tenemos un video, mi querida Jacqueline, ojalá que ya lo tengan listo, porque a veces discriminamos a las personas por su apariencia, por su manera de caminar, por su manera de hablar y sobre todo a las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Me gustaría, ya tenemos listo nuestro video porque hasta el color de la piel es terrible. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Como te ven, te tratan. Reza un dicho que refleja la discriminación de la que se hace víctima a muchas personas tan solo por su apariencia física, su forma de vestir o de hablar, por tener cicatrices o alguna enfermedad, lo que deriva en negarles el acceso pleno a sus derechos humanos, como sería a poder ingresar a alguna escuela o empleo, el tener un servicio de salud o una vivienda, o
hacer uso de algunas instalaciones, por mencionar algunos. Todo esto afecta la estabilidad emocional, el desarrollo de la personalidad y el desenvolvimiento social de quienes son víctimas de discriminación. Pero el hecho de discriminar a los demás a partir de prejuicios es una cuestión que transgrede y excluye. Yo estudiaba en el Centro Social Plutarco Elías Calles. Ahí estudiaba la carrera técnica de auxiliar en enfermería. Se me pidió llevar un uniforme, comprar un uniforme, adquirirlo ahí. Me llevaron 6 uniformes y el cual ninguno me quedó. Y el señor que da servicio para llevar los uniformes nunca llevó una cinta métrica. La directora me dijo que lo tenía que adquirir forzosamente ahí. Querían que lo comprara aunque no me quedara ni me cerrara. Si no estaba dispuesta a adquirirlo ahí, me iba a dar de baja. Y me dijo que yo no tenía un cuerpecito normal, que el señor no tenía la capacidad de hacerle el uniforme a una persona que no era normal. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar de baja. Yo me sentí decepcionada porque pues soy una excelente alumna. Tomé el teléfono, llamé a los derechos humanos y ellos me refirieron al COPRED. Vino la coordinadora de la SEP, la directora y mi maestra. Hicieron ver que la realidad, que la maestra había cometido un error de discriminación y el cual ella tampoco sabía y me pidió una disculpa por ello, que podía regresar al plantel en el mismo nivel en el que me quedé. A veces nosotros no solamente somos discriminados, sino discriminadores también. Acciones como respeto, trato igualitario, educación, tolerancia, orientación son fundamentales para construir una cultura por la no discriminación. Queremos escuchar todas las voces. Si has sido víctima de discriminación o conoces algún caso, llámanos 53 41 30 10 o visítanos en Calzada México-Tacuba 592, Colonia Popotla. Estamos en el edificio sur del Metro Cuitláhuac, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tu apariencia física no te limita, la discriminación sí. Construyamos el trato igualitario. Pues mira, este video nos hace ver precisamente cómo somos capaces de juzgar a las personas por su apariencia. Por su color. Por su color de piel. A ver, desafortunadamente y es una realidad. Somos mexicanos, somos morenos. Y mira, y además, bajitos. Te decía, desafortunadamente hay una realidad. Tenemos un problema de obesidad en el país. ¿Hay que combatirlo? Sí, indiscutiblemente. Claro, pero no hay que eso no discriminar, significa... ni Pero la bullear. realidad es que ya está aquí el problema. Claro, y que pongas a las personas en situación de discriminación en el caso que acabamos de ver ahorita, de una enfermera, además era una enfermera que se iba a dedicar al cuidado, que es tan importante, ¿no? Decirle que su cuerpecito no es normal. Y eso no tiene nada que ver con su capacidad, además. Pero es entonces, increíble. ¿qué es lo normal? Hemos construido en el imaginario social también una cierta tipo de medidas que las mujeres tenemos que tener, ¿no? Y nos encontramos con chicas que vuelven el estómago, anoréxicas, bulímicas. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que caber necesariamente, socialmente, ¿no? En ese estereotipo que se construye. Y cuando no estás ahí, entonces hacen menoscabo de tu dignidad. Y ya no eres normal. Y entonces, ¿en Vives verdad te conviertes en normal? Vives infeliz. No puede ser. Y además ver, es una normalidad inventada, que eso es lo trágico, ¿no? Sí. Que es una normalidad inventada que, porque normales somos todos, Así Claro. es. ¿no? Oye, a ver, pero ¿hay sanciones para estas personas que discriminan? Sí, indiscutiblemente, y parte de lo que estaremos hablando con Alfonso en un ratito más, tendrá que ver precisamente con eso, es decir, las personas van, denuncian, y nosotros llamamos, en este caso, a la maestra de esta escuela, la sentamos en la mesa y le pedimos varias cosas. Por un lado, la disculpa pública. Es decir, es muy importante que quien sufrió discriminación sienta reparada su dignidad.
Esto se hace con una disculpa pública, que puede ser muy diversa, puesta en la escuela nada más, en algún periódico, en fin, depende. Capacitarse, Claro. sensibilizarse. Y después la víctima dice cómo o qué más necesita para la reparación del daño. Y estas pueden ser muy Terapias. diversas. Por ejemplo, devolverle la inscripción o no cobrarle ese mes de colegiatura O pagarle una terapia. o pagar lo que si fuera el caso. Exacto. No nos gustan las sanciones punitivas, es decir, aunque la discriminación es un delito, la verdad es que nada ganamos con llevar a la directora de la escuela, de enfermeras, como en este caso, a una cárcel y Pues no. meterla 3 años, pero sí la puedo poner a hacer trabajo social Exacto. o este tipo de sanciones económicas y que te hagan reflexionar y modificar tu conducta. Exacto. Está muy bien. Y eso. sobre todo la capacitación, ¿no? Porque muchas veces estamos tan mal acostumbrados a discriminar que muchas veces no sabemos cómo comportarnos de otra forma y necesitamos saber hacerlo, ¿no? Y además es en un ámbito educativo. Entonces, ¿qué les podemos estar, el caso que veamos, enseñando a nuestros alumnos que hay que discriminar? Pues no, pues ¿Que no. no pues somos no. iguales? No, claro, somos Que tienes iguales. que caber en una manera de vestirte, de arreglarte, de verte para ser aceptado socialmente. Imagínate nada más, si vamos a darle gusto a todo el mundo por darle gusto a todo el mundo y que nos lastimen, pues debe tener una sanción. ¿Y Y el el trabajo chiste? social me parece magnífico. Si el chiste es que seamos diversas y diversos, ¿no? Exacto. Así nos Doctor. enriquecemos muchísimo. Bueno, y pues, así como se discrimina a las personas por su apariencia física, también las estadísticas nos muestran que se ejerce por algún tipo de discapacidad. Veamos estas evidencias. Hay muchos vacíos en cuanto al acceso a información en el Distrito Federal para personas con discapacidad. Soy pasante de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. La estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las personas con discapacidad tenemos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Tengo muchos obstáculos para el acceso a la información. De acuerdo a lo que me comentaron en diversas oficinas de información pública de las dependencias del DF, me dicen que los formatos oficiales son PDF. Yo manejo un programa parlante de computación que se llama JAWS, pero no es una versión reciente. Entonces, el problema al que me enfrento es que no lee PDFs. Me dicen que no se puede brindar en otro formato porque sería violar en cierto sentido la ley. Hice una llamada telefónica al COPRED, me hicieron llegar la respuesta del InfoDF. Pues en sí no hay muchas quejas de personas con discapacidad en específico. Nos debemos acercar a este tipo de instituciones, en este caso a COPRED. Vuelvo a lo mismo, es como sentar un precedente y si bien no en corto plazo, a 1 año o 2 años, pero a futuro puede ser como la base de una política pública. Bueno, como lo mencionamos al principio del programa, ya está con Jacqueline Loaz Alfonso García Castillo, coordinador de atención y capacitación del COPRED, que ha tenido relevantes actuaciones y ha trabajado mucho en el campo, como el equipo jurídico de derechos humanos, Fray Francisco de Vitoria, y también director general de orientación, primer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos y del Distrito Federal. Y bueno, ya está con Jacqueline Loaz. Jackie, buenos días, buenas noches. Muchísimas gracias, Jazz, por la presentación. Alfonso, bienvenido. Gracias, Jackie. Qué gusto tenerte aquí. El día de ayer se presentaron los informes de atenciones, pero a mí me gustaría pues que le platicaras a nuestro auditorio un poco
¿Cuántas personas atendiste? ¿De qué tipo? ¿Y cómo es esta diferencia entre atender y abrir un caso? ¿Por qué no nos platicas un poquito por ahí? Bueno, pues sí, como me mencionas, presentamos ayer nuestro informe de casos atendidos, de atenciones y de casos de 2017. Pues bueno, tengo el honor de coordinar un equipo que trabaja atendiendo a la población, tratando de brindar pues un buen nivel de atención, tratando de solucionar los problemas que se nos plantean, pero como tú mencionas, no solamente vemos casos de discriminación, muchas veces las personas se acercan en COPRED porque encuentran un espacio de confianza, un lugar en donde independientemente si traen un caso de discriminación, pues se les va a orientar, ¿no?, respecto a la problemática que tengan y canalizar o a realizar alguna gestión. Esto dividimos, digamos, nuestra forma de actuar de distintas formas. Por una parte, tenemos quejas y reclamaciones, que son los casos que atendemos de discriminación en contra de particulares, en el caso de las quejas, y contra entidades de gobierno, en el caso de las reclamaciones. En ese sentido, vemos poco más arriba de 200 quejas y reclamaciones por año. Oye, ¿cuál es, para que nuestro público entienda, cómo es eso entre particulares y que se llama queja? ¿Qué significa? Ok, pues cuando una persona se percibe como discriminada por parte de un particular, esto es, puede ser una empresa, puede ser una persona, digamos, la diferencia es que no es gobierno, ¿no? Entonces ahora sí que casi que todo lo que no sea gobierno entraría en materia de queja. Puede ser pues problemas que se tengan con una persona particular, un vecino, puede ser cosas como escuelas, restaurantes, instituciones, muchas. ¿Y de qué hay más denuncias? ¿De particulares o contra el gobierno? No, fíjate que es por mucho, la mayor cantidad de solicitudes que recibimos es contra particulares, digamos de alrededor en cuanto a números, tenemos cerca de 180 quejas contra particulares por 20, 25 más o menos en contra de gobierno. O sea, de esas 1.500 atenciones que se dio, se convirtieron en expedientes como formales, estos entre particulares. ¿Y cuál es la principal causa, en dónde se da y por qué se da? La principal causa de estudio de discriminación en la ciudad es lamentablemente el despido por embarazo de mujeres. Y entonces tenemos como primer grupo afectado el grupo que catalogamos que es un sector de la población, que son las mujeres. Y dentro de ese sector, va cerca del 30% de nuestros casos y cerca del 60% de los casos de mujeres tienen que ver con el despido por embarazo. Entonces es una problemática real, presente pues en la ciudad y en el país, ¿no? O sea, creo que desde COPRED lo que estamos haciendo es visibilizar una problemática común en casi todo el país. ¿Quién más? Después de ese caso tenemos asuntos que tienen que ver con cuestiones de salud principalmente, y esto es muy importante, tanto el despido por embarazo como los motivos de salud se dan principalmente en el ámbito laboral, en el espacio de trabajo de las personas. Una persona que tiene algún padecimiento de salud, que se le complica alguna situación o algo y que de inmediato son despedidos o que reciben un trato diferente. Pero no es una persona con discapacidad, ¿o no sí? necesariamente, pues tenemos otro grupo que es personas con discapacidad que reciben un trato discriminatorio. Esto puede ser en distintos, por ejemplo, locales que no tienen accesibilidad, transporte público o en el mismo trabajo, ¿no? O sea, gente que va desarrollando alguna discapacidad o algo así y que ven sus oportunidades de trabajo coartadas, ¿no? Sin que esto implique que su discapacidad sea en realidad un impedimento para trabajar, ¿no? Entonces, es bien importante, como te decía, la mayor parte de los casos se dan en un espacio laboral, pero también tenemos que se dan en el espacio público, en el transporte público, en las escuelas. Digamos, puede ser en casi cualquier lugar donde se puede ¿Y por qué el discriminar. espacio laboral se ha convertido en un lugar donde se discrimina? ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que requiere un análisis bien amplio, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho que ver con que la persona que trabaja tiene una cierta tiene necesidad del trabajo, ¿no? Y entonces este espacio se presta para que se puedan cometer abusos, además de que
quien manda en el trabajo a veces es el jefe directo. O sea, a pesar de que hay autoridades que vigilan, que hacen inspecciones laborales y todo, el espacio laboral es un espacio que tiene unas reglas y dinámicas propias, ¿no? Y entonces es un lugar donde se pueden dar muchos actos de discriminación. Es decir, hay como un abuso por la situación de necesidad de mantener tu fuente laboral y entonces se ejerce este ejercicio de superioridad y de hacer de menoscabo de la dignidad de alguien. Exacto, ¿no? Al final la discriminación en casi todas las ocasiones tiene que ver con alguien que puede, que tiene la posibilidad de discriminar y de limitar un derecho o de negarlo, ¿no? Entonces, el ámbito laboral se presta mucho para eso, pero ojo, también entre pares se puede discriminar. Oye, ¿y qué pasa con esta fuente empleadora que comete esta conducta discriminatoria, ya sea en el caso de mujeres despedidas por embarazo, condición de salud, discapacidad, orientación o preferencia sexual o identidad de género? ¿Qué haces? Yo pongo la denuncia y en los informes que se dio ayer, ¿qué pasa con estas? ¿Cuántos casos se resuelven y cómo se resuelven? A lo que procuramos en COPRED es que nuestra intervención tenga un sentido y tenga un resultado para las víctimas de una violación a derechos humanos o de una discriminación. En este caso, lo que hacemos, pues bueno, procuramos, se genera una reunión conciliatoria. Discriminar está prohibido por la ley, Claro. ¿no? Entonces, digo, en ese sentido no es que les pidamos, por favor, nada más, ¿no? O sea, tenemos elementos para presumir que están rompiendo la ley. Entonces, se genera una reunión conciliatoria donde se plantean los hechos. En caso de que lleguemos a un acuerdo, los acuerdos son reparar el daño. Nunca se puede reparar el daño 100% para que las cosas estén como estaban antes. Es decir, si yo digo algo discriminatorio, pues es difícil echarlo para atrás, pero puedo hacer algo para compensar. No siempre puede ser de manera económica, pero no siempre. Puedo hacer, implementar acciones en favor de cierto grupo discriminado, de entrada pedir una disculpa pública, capacitar a mi personal para que esto no vuelva a pasar, implementar protocolos y lineamientos dentro de las empresas para que no se vuelva a discriminar. Entonces, digamos, contestando concretamente tu pregunta, o sea, el objetivo es reparar el daño y entonces esto lo hacemos a través de reuniones conciliatorias y si no se puede, si no hay voluntad, si no hay disposición para conciliar, pues investigamos. Bueno, esto con elementos para claro, asumir que se está discriminando. Y si determinamos que hay discriminación, podemos dar vista al Ministerio Público, nuestra resolución puede servir como prueba en otros juicios, donde pues, la persona que discrimina tenga que pagar de alguna forma el haber discriminado, ¿no? Lo que queremos es que el discriminar genere un costo, no necesariamente económico, pero un impacto negativo para quien discrimina. Claro, que no se quede en la impunidad. Exacto. Nosotros platicamos mucho sobre el tema de diversidad sexual y de género. Este grupo en relación con los otros, ¿en qué lugar está colocado frente a la discriminación? ¿Es el más, es el menos? ¿Cómo está? No, me parece que está en tercer lugar, es de los 5 grupos más discriminados, digamos en el transcurso de los años puede estar entre cuarto, quinto lugar, tercero, dependiendo el año, y es un grupo que sobresale porque si bien no está en primer lugar, resalta mucho que son víctimas de conductas discriminatorias que van acompañadas a veces con mucha agresividad. Mucha violencia. Exactamente, ¿no? O sea, hay una violencia en torno a la población LGBT muy fuerte, hay de distintos tipos de casos, pero puede haber incluso crímenes de odio, ¿no? Crímenes de odio que se traducen en acciones violentas que pueden llegar hasta en la muerte de las personas simplemente porque no se está de acuerdo con la orientación o con la expresión de género de las personas. Alfonso Alguer, antes de que te vayas, 2 preguntas más. ¿Dónde podemos encontrar esta información sobre el cierre del año y qué recomendación le darías a quienes nos están viendo? Ok, pues el informe que presentamos el día de ayer está disponible en la página de internet de COPRED, que es www.copred.org.mx. Pues pueden llamarnos, pueden interponer una queja en caso de que quieran denunciar una conducta discriminatoria, pueden interponer una queja vía telefónica, por correo electrónico,
acudir a nuestras instalaciones que están en el General Prim número 10, en la Colonia Centro, a los teléfonos 5512-8641, 5512-3010. Y pues también por correo electrónico al correo quejas.copred@gmail.com. Alfonso, pues muchísimas gracias por volvernos a acompañar, por darnos esta información de cómo está el panorama de la discriminación en la Ciudad de México. En el 2013, 3 de cada 10 personas eran discriminadas. Ahora hemos avanzado, son 2 de cada 10 personas que sufren algún tipo de discriminación. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y nosotros seguimos aquí en Ciudad Abierta. Vámonos a un corte y regresamos. Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. El COPRED creó hace 2 años el Instituto Nelson Mandela por una Ciudad de México sin discriminación, convirtiéndose en el primer espacio del gobierno de la ciudad en cuanto a sensibilización y educación hacia la igualdad. De sus logros viene a comentarnos la maestra Norma Loesa Cortés. Ella es subdirectora de capacitación de esta instancia. Ella ha colaborado en la Fundación Rigoberta Menchú Tum y en la Institución de Asistencia Pública y fundó el Centro de Análisis e Investigación en Servicios de la Juventud AC. En el 2000 recibió la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, se ha desempeñado en el campo educativo en distintos niveles y vamos con ella, Jacqueline Loaz Tapia. Doctor Velasco, como siempre, muchísimas gracias por la presentación y en esta oportunidad presentar a Norma. Norma, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Yo empezaría preguntándote por qué se llama Instituto Nelson Mandela. Bueno, se llama Instituto Nelson Mandela primero porque es un referente histórico a nivel mundial de lo que significa este llamado a la tolerancia, al trato digno y respetuoso y sobre todo al reconocimiento de las diferencias. No es menor que tenga el nombre de una persona como Nelson Mandela, que justamente dedicó su vida a reconstruir una nación que estaba muy dividida debido al racismo y a la separación de las personas por considerarlas diferentes, además de asegurar los derechos políticos de una población que había sido marginada por mucho tiempo. En todo el mundo, Nelson Mandela es un referente de esta lucha y por lo tanto creo que es muy buena idea ponérsela a un instituto que justamente está tratando de lograr que la gente sea consciente de estas diferencias y que no las vea como defectos, sino como un potencial del desarrollo. Me parece que es muy inspirador, ¿no?, para todas y todos los que trabajamos ahí y también para la gente que nos visita, pensar que estamos tratando de hacer algo para que el legado de una persona como Nelson Mandela encuentre la manera de verse cristalizado en otros esfuerzos, ¿no? Digamos que es uno de los objetivos del Instituto Mandela, convertir aspiracionalmente a una sociedad incluyente. Definitivamente. No tendría razón de existir un instituto como este si no pensáramos que es una tarea, primero, que no solamente recae en un organismo público, en un gobierno, en una institución, incluso en una institución de educación, recae en la sociedad completa. Pensar que no lo vamos a hacer solos, que necesitamos que la gente se acerque a nosotros, reflexione con nosotros. Siempre les decimos eso. Nosotros no los venimos a convencer, ni a que nos repitan los contenidos de la ley, lo que dice, por qué no se debe discriminar y esto. Venimos a reflexionar con ustedes. A ver, esa parte que dices me gusta mucho y entonces yo preguntaría, entonces, ¿cómo funciona el Instituto Mandela? Nosotros tenemos varios tipos de modos de intervenir, vamos a decirlo así. Hacemos foros, hacemos encuentros, trabajamos con sociedad civil, trabajamos con personas servidoras públicas. Digamos que es como nuestra población objetivo porque es parte de nuestro mandato. Una de las razones de existir del instituto es lograr que este principio de igualdad y no discriminación esté presente en todas las cosas que hace el gobierno de la Ciudad de México.
Y para eso las personas servidoras públicas, quienes trabajamos para la Ciudad de México, pues somos un agente del cambio, somos una piedra angular. Pero también invitamos a otros sectores, damos capacitaciones en donde explicamos de manera más amplia tanto la vertiente jurídica, ahorita acaba de estar acá Alfonso que tiene la conducción del área de atención, en donde siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo sabemos si estamos incurriendo en una falta? Y si van y nos acusan al COPRED, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Eso nos lo preguntan mucho y precisamente por eso tenemos este ejercicio, ¿no? De explicar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero no se agota ahí. Es verdad que para exigir un derecho uno primero debe saber que lo tiene y de qué manera opera. Entonces esta segunda parte es eso, reflexionar en conjunto qué cosas hacemos todos los días, todas y todos, que finalmente se traducen en distintas formas de discriminación, exclusión y rechazo. Oye, y hablando de lo que estamos conversando el día de hoy, que tiene que ver precisamente con esta rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿cuántas personas tocaste en el 2017 en esta manera de cómo relacionarnos con la otredad? El año pasado tuvimos un año muy complicado porque también tuvimos toda la contingencia del terremoto, ¿no? En septiembre pasado tuvimos que cancelar muchas actividades, pero en total pudimos atender a 2.500 personas. 2.500 personas es muchísimo. Entre personas servidoras públicas, ciudadanía, sociedad civil, también fuimos a escuelas, fuimos a instituciones, participamos en foros, en fin, tratamos de que este mensaje, esta idea, esta reflexión sobre la igualdad y no discriminación llegara pues a la mayor parte de sectores donde nos fue posible. ¿Quién nos dijiste que el Instituto Nelson Mandela brinda capacitación a personas servidoras públicas, es decir, quienes trabajan en el gobierno de la Ciudad de México en las diferentes secretarías o instancias? Pero también decías que se hace a particulares o a sociedad civil, y si alguien de la sociedad civil nos está viendo o una persona está interesada, ¿cómo recurre? ¿Llama por teléfono? ¿Hay un seminario? ¿Cómo es esta parte? Bueno, tenemos varios modos de llegar a la ciudadanía. Uno es el que deriva de los casos de atención. Muchas veces parte de esta conciliación, de este tratamiento que ya nos explicaba Alfonso, termina cuando nos dicen, queremos que nuestro personal sepa entonces qué es la discriminación y qué cosas podemos hacer para no repetir esta práctica al interior de nuestra empresa. Y es donde entonces entra el Instituto Nelson Mandela. Esa es una. En esta modalidad hemos trabajado con empresas, ¿no? Muchas de ellas que han sido muy sensibles a esta reflexión y que han identificado dentro de sus espacios de trabajo estas prácticas que los hacen parecer como una instancia que no respeta la dignidad de sus trabajadores. Ser consciente de eso me parece que es en primer lugar un avance muy importante. Por otra parte, también se nos acerca a sociedad civil, ya sea que están desarrollando proyectos que tienen que ver con el análisis de las políticas públicas o de los derechos humanos o de cómo incorporar este principio de igualdad y no discriminación a agendas de incidencia de manera específica y que de alguna manera nos solicitan a lo mejor algún tipo de acompañamiento o de asesoría de manera de capacitación, ¿no? Para quienes desarrollan este tipo de proyectos. Y otro, convocatorias abiertas. Tuvimos pocas el año pasado, esperamos tener por lo menos algunas más, en donde convocamos a las personas interesadas en inscribirse en alguno de nuestros cursos a acercarse, conocer las fechas y poder inscribirse a ellos. Norma, a mí me gustaría muchísimo que la ciudadanía conociera un ejercicio muy importante que hiciste a fines del año pasado, que tuvo que ver con este foro de cómo educar. Platícanos cómo se llamaba el foro y cuál era el objetivo de este evento. Bueno, efectivamente debo decir que fue una experiencia muy enriquecedora, tanto para nosotros como para quienes nos hicieron el favor de acompañarnos. Hicimos un primer foro de educación sobre la igualdad, en esta misma lógica, ¿no? ¿De qué estamos hablando de igualdad y no discriminación? La educación siempre ha sido una herramienta muy importante para muchas cosas, pero en este caso es fundamental porque implica una toma de conciencia. Invitamos a algunos conferencistas muy importantes, nos acompañaron incluso con temas de género,
Esto es muy interesante porque generalmente hablamos de esta desigualdad entre hombres y mujeres, pero no vemos como estos elementos de contexto. Muchas veces pareciera que cuando hablamos de igualdad sustantiva solamente estamos hablando de mujeres, ¿no? Entonces nos acompañó una organización muy interesante que se llama Machos en Rehabilitación. Wow. Dio una conferencia muy interesante acerca de estos procesos en los cuales tenemos que caminar en conjunto hombres y mujeres para llegar a estas reflexiones. Nos acompañaron áreas de capacitación tanto del gobierno de la Ciudad de México como de instancias federales, nos acompañó el CONAPRED, por ejemplo, algunas instituciones públicas que también participan en el concurso que hace el COPRED, concurso de tesis. Parte del jurado nos compartió su experiencia de promover a nivel superior la investigación en temas de igualdad y no discriminación entre alumnado universitario, eso también fue muy interesante. Y la experiencia fue tan buena que ya pensamos hacer otro este año. ¡Qué maravilla! Oye, antes de despedirnos, me encantaría que nos dijeras, de estas capacitaciones que has dado, ¿cuál para ti es la que te ha llenado más, que te sientes más satisfecha? Híjole, yo creo que hay muchos momentos en los cuales uno siente que va avanzando, pero definitivamente, por ejemplo, hemos tenido capacitación con cuerpos de seguridad, ¿no? Wow. Con seguridad pública, que al final nos dicen, de estas cosas generalmente no nos hablan, nosotros sabemos que tenemos que cumplir con leyes, con reglamentos, pero nunca nadie nos invita a dar nuestra opinión, ¿no? Y eso es algo que siempre agradecemos al final de los talleres, el que nos compartan con toda honestidad su punto de vista, porque es un tema polémico, porque no fuimos educados así, porque venimos de generaciones en las cuales estas diferencias sí contaban, y contaban mucho. Cambiar ese punto de vista no es fácil, ni para nosotros ni para nadie. Y muchas veces en estas corporaciones policíacas, por ejemplo, hay muy poco espacio para escucharles. Y eso es algo que siempre nos comentan que les gusta mucho de venir al COPRED, ¿no? Que pueden expresar su punto de vista y conversarlo de manera abierta. Me parece que ese es un ejercicio que hay que replicar, no solamente en estas corporaciones, sino en toda la administración pública, toda la gente que se dedica de alguna u otra manera a lograr que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mira, pues esto que nos dices, la verdad es que yo tenía muchas ganas de escuchártelo, ¿no? Porque pues siempre el tema de la seguridad pública para todos los grupos en situación de vulnerabilidad se convierte en un tema complejo, ¿no? Es la autoridad tiene que ejercerse, pero al ejercerla también hay que hacerla garantizando los derechos humanos y garantizando la accesibilidad. Yo la verdad es que te agradezco muchísimo, no, al contrario, Norma, que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas felicidades por tu trabajo, es exitoso, es maravilloso, y creo que este año son los 100 años de Mandela. Así es. También, entonces, bueno, hay que estar muy puntuales. Alguna cosa conmemorativa, por supuesto. Muy puntuales. Pues a ustedes, muchísimas gracias, no se vayan, tenemos todavía una sección más que compartir con ustedes, así que sigan aquí en Ciudad Abierta. Seguimos en Ciudad Abierta y el tema de hoy, informe de casos atendidos por el COPRED durante el 2017. Ese es nuestro tema aquí y como cada semana la agenda internacional está presente, pero en esta ocasión está con nosotros Margarita Castilla, secretaria técnica del COPRED, con los detalles. Ella se encuentra en el set con Jacqueline Loaz. Jackie, adelante. Muchas gracias, Yasmín. A ver, Margarita, primero que nada, bienvenida. Muchas gracias. Oye, yo sé que estábamos hablando el día de hoy de este informe de casos de COPRED, pero en este ejercicio del año y pues lo que hemos visto aquí en nuestro programa que tiene que ver con la diversidad sexual y de género, a mí me gustaría muchísimo aprovechar que nos expliques qué pasó con la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además quienes siguen las redes, bueno, fue un boom en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y en qué nos afecta, en qué nos beneficia?
Bueno, pues primero decir que esta opinión consultiva cierta es la opinión consultiva número 24, que forma parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, de la jurisprudencia de la región americana, ¿no? Así como la región europea del sistema de derechos humanos europeo tiene su propia interpretación y tribunal, pues el sistema interamericano tiene la suya, y esta opinión consultiva, así como los casos que derivan de los países, pues conforman la jurisprudencia. Entonces, es muy importante porque en agosto, no sé si recuerdan, quizás, en agosto tuvimos un programa que hablamos de esto, de lo importante que iba a ser, y estaba en resolución esta opinión consultiva. Estaba en el tintero. Estaba en el tintero. Y entonces yo cumplí mi promesa de venir y platicar de qué iba a ser. Y el asunto es que Costa Rica solicitó a la Corte, oye, a ver, Corte, dime si yo tendría que tener una figura especial que protegiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, el matrimonio lo tengo que abrir a personas del mismo sexo, tengo que tener una institución específica jurídica para reconocer la identidad de género, el cambio de identidad de género o no. Y también otra cosa, ¿cómo reconozco los derechos patrimoniales de las personas que han vivido en una figura semejante al matrimonio o no? Estoy obligado, a la luz de la Convención Interamericana, a regular sobre este tipo de cosas, y la Corte dice sí. Y entonces, por eso, y se derivan muchas cosas muy ricas, por ejemplo, el reconocimiento de la vida familiar que deriva de la unión de personas del mismo sexo. Y entonces lo que dice es, le dice a los estados de la región, no se detengan a esperar que se generen casos y casos para identificar o para hacer un cambio normativo o un cambio en la ley para regular sobre estas figuras jurídicas, sino que, dado que la Convención Interamericana, a la luz de la Convención Interamericana, sería discriminatorio no tener estas figuras y no brindar esta protección jurídica a las parejas del mismo sexo, entonces háganlo ya a través del Ejecutivo, saquen sus regulaciones, no tiene que pasar por un proceso de reforma legislativa necesariamente, ni por un proceso jurisdiccional, sino que invita a los estados a cumplir con la obligación y el mandato de la Convención Interamericana, dado que la Corte interpreta que sería efectivamente discriminatorio no ofrecer la misma protección a las parejas del mismo sexo. Casi que les dijo, ¿para qué se esperan a que yo los regañe? Mejor háganlo ya de una vez. Exacto, y ya que los regañe, no se esperen a pasar por un proceso legislativo, no crean que dependen de una ley, no crean que dependen de generar casos. Háganlo ya a partir de, si tienen que cambiar reglamentos, cambien reglamentos, si tienen que cambiar circulares, manuales, cámbienlos, cambien procedimientos. Háganlo porque estarán cumpliendo entonces con el contenido de la convención, ¿no? Entonces es muy importante porque Costa Rica además es de los países más conservadores de la región en estos temas, y la opinión consultiva que hizo motivó a que se señalaran para toda la región cuál era el estándar, ¿no? Y por eso es tan importante y por eso hay que darle mucha difusión. Ahora, relacionado con los casos, pues bueno, nosotros, y también relacionado con lo que decían mis compañeros antes, y en alguna de las cápsulas sí, vengan a COPRED, denuncien, ayúdenos a que echemos a andar este tipo de casos, nosotros echando mano también de lo que ha dicho ya la Corte Interamericana, ¿no? Y siendo congruentes con esto, y así poco a poco vamos a echar a andar los mecanismos institucionales que permiten visibilizar que no se puede, que todas las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos. Que claro, en la Ciudad de México no es un problema, pero invitamos a las otras ciudades también a recuperar el contenido de esta opinión consultiva tan importante. Margarita, pues yo te agradezco mucho que cumplieras la promesa de venir y explicarnos al público, a quienes nos miran, esta resolución tan importante, que ya lo tendremos que platicar más adelante, pero claro, que creo también que está obligando ya a México. Es decir, ya no es un tema de nuestra ciudad, que sabemos que vamos avanzando en los derechos y en la progresividad de los derechos, que es nuestro reto, sino ahora México como país tendría ya que tenerlo con esta claridad, ¿no es así? Sí, esto es muy importante lo que dices, qué bueno que lo haces, porque pues México, como muchos países de la región, pues hemos aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y tenemos un control de convencionalidad que implica que estas resoluciones tenemos que incorporar a nuestro derecho interno. Así que una presión más, además de lo que nuestra propia
Corte Nacional ya ha dicho al respecto para que los estados den cumplimiento con estas obligaciones. Pues muy bien, pues yo te agradezco nuevamente. Y bueno, Gracias. y pues a ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy, por conocer este ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que hoy COPRED ha hecho con todas y con todos ustedes. Conozcan nuestros informes, conozcan cómo vamos avanzando hacia el trato igualitario y hacia la no discriminación, y conozcan también el impacto internacional. Y pues nos vemos hasta la próxima. Yo le mando los micrófonos al doctor Volaski. Muchas gracias, Jacqueline. Hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, muchas gracias. Ciudad Abierta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presentó El ombligo de la luna, con la receta indicada para la neurona de el Dr. Volaski y la deliciosa conducción de Yasmín Alessandrini.